hemos visto esta reacción, ¿sí? Es la reacción de propiedades químicas de alcoholes, pero a su vez es la síntesis del dioicetona. Habíamos utilizado este método, ¿se acuerdan? Para oxidar lo que es un alcohol primario y obtenerlo en aldehído. Ya el nombre de acetaldehído ya sabemos dónde proviene. Agua oxigenada, oxígeno molecular y etanol, ¿no? Bueno, entonces este es el mismo mecanismo que tenemos para el comportamiento ácido del alcohol, ¿sí? En presencia de oxígeno molecular. Entonces aquí habíamos denotado que o bien tenemos un radical alquiloxonio, ¿no? Oxonio, o bien tenemos un radical alcóxido, pero no radical, no especie, vamos a ver una especie, ¿no? En este caso son especies nucleofílicas y electrofílicas, ¿no? Ya sea el oxonio o alquiloxonio o el alcóxido, ¿sí? Bien, entonces tenemos la misma reacción. Ahora lo vamos a comparar con la oxidación, o lo habíamos hecho, ¿no? Con el dicromato, si no me equivoco, ácido dicrómico. Ahora lo vamos a hacer con otro oxidante, ¿no? Porque esta reacción se repite. Hay una pregunta de esta reacción, que es la misma que vimos la anterior semana. Ya, entonces, nosotros vamos a tener esta reacción. Ahora sí utilizamos lo que, ¿qué ácido es este? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué ácido es este? Ácido manganato. Permangánico. Permangánico. El permanganato es cuando ya está disociado, ¿no? Bien, entonces tengo un alcohol, ya, vamos a decir un alcohol primario en presencia de este ácido. ¿Cuál es el comportamiento? Estamos cambiando, miren, de medio oxidante, ¿no? Es el mismo. Tenemos el ácido y tenemos el alcohol, perdón, y el ácido, ¿no? El ácido va a tener una ruptura heterolítica entre el metal y el oxígeno con enlace doble. Reactivo electrofílico, reactivo nucleofílico. El reactivo electrofílico en déficit va y busca la zona de alta densidad electrónica del átomo de oxígeno vecino. ¿Cuál es? Los pares de electrones no compartidos del oxígeno simple. Va y comparte para entrar y subsanar su déficit electrónico, ¿no? Entonces vamos a tener lo que es el radical alquiloxonio, ¿no? El reactivo electrofílico perdió dos pares de electrones libres, lo está compartiendo con el metal. Y quedó aún el reactivo nucleofílico oxígeno negativo, ¿no? Entonces, el metal desprende heterolíticamente el grupo oxidrilo negativo, ¿sí? Y queda el metal cargado positivamente, reactivo electrofílico. Entre positivo y negativo hay una atracción, hay una formación de un nuevo doble enlace, ¿no? Y el radical, la especie nucleofílica de oxidrilo sale, ¿no? Tengo esta especie. ¿Cómo se comporta ahora de esta manera? Primero hay una ruptura heterolítica entre lo que es el oxígeno y el metal como reactivo nucleofílico, ¿ya? Y el radical, en este caso, el reactivo electrofílico como oxonio, el nucleofílico, perdón, queda cargado doblemente positivo. A su vez, por encontrarse en un déficit electrónico, el carbono vecino, ¿sí?, debe compartir electrones con el mismo para subsanar ese déficit, haciendo que haya una ruptura heterolítica del hidrógeno que lo contiene. Reactivo electrofílico, reactivo nucleofílico. Entre el reactivo nucleofílico y electrofílico hay una atracción, va a haber formación de doble enlace, ¿no? Entonces lo hacemos por etapa. Aquí tengo el reactivo electrofílico que sale, la formación con el oxidrilo me da agua, ¿sí? ¿Y qué tenía aquí yo? Aún no lo uní, ¿no? El reactivo nucleofílico, como quedó el oxígeno, quedó cargado aún positivamente,
¿no? Más el hidrógeno que proviene de un inicio. Entre reactivo nucleofílico y electrofílico hay formación de doble enlace, ¿sí? Y tenía un inicio lo que es este componente, ¿no? El reactivo nucleofílico del metal, ¿no? Lo anoto como especie. Bien, entonces tengo la formación del doble enlace y el oxígeno aún está positivo. ¿Esto por qué? Porque aún no contiene sus dos pares de electrones libres. Aquí dijimos que estaba doblemente positivo, no se olviden, ¿no? Aquí quito uno apenas. Entonces, acá tengo lo que es ya el agua formada, ¿no? La especie del alquiloxonio, ¿sí? Y tengo el reactivo nucleofílico formado por el metal. Bien, para satisfacer su carga, el oxígeno desprende ese hidrógeno que lo contiene como reactivo electrofílico positivo en déficit, el cual va hacia el reactivo nucleofílico. Los dos se unen. Como se fue en déficit, el oxígeno quedó con el electrón que compartían y con el del hidrógeno. Entonces, negativo con positivo se vuelve una molécula neutra y aparecen lo que es los dos pares de electrones libres, los que ya tenía más los que ganó en este momento. Y ahí tengo lo que es el aldehído, más agua, ¿no? Más un ácido reducido. ¿Por qué un ácido reducido? Porque lógicamente el ácido permangánico está perdiendo oxígeno, ¿no? Porque ¿quién le está consumiendo oxígeno? El medio que se oxida, en este caso el alcohol, le consume oxígeno, ¿no? Y cambia el ácido, ¿sí? Por eso es que se denomina a veces, ¿no? Esta agua, en la otra reacción, agua en medio oxidante, porque aún sigue en el medio oxidante, esto está en el mismo medio, no se olviden. Y esto puede en este caso seguir oxidando, ¿no? Tanto al compuesto, voy a decir, tanto al compuesto obtenido como es el butiraldehído, como el agua, ¿sí? Puede seguir oxidando, pero eso ya es otra reacción. Entonces, hasta el momento hay agua en medio oxidante más el aldehído. Butiraldehído, ¿por qué? Porque, bueno, aquí dije R, CH2OH, en vez de escribir todo el butanol, puse R, ¿no? Y se supone que aquí tendrá que ser el butiraldehído, ¿no? ¿Alguna pregunta? Se dan cuenta, tenemos el mismo desarrollo, ¿no? Que hemos visto en la anterior clase, ¿ya? ¿Duda? Entonces, de ambas formas pueden oxidar y obtener aldehído, ya sea de esta o de esta, ¿no? Pero ambas se complementan, ¿no? O sea, las especies formadas en el camino son diferentes, ¿sí? Si se dan cuenta, son distintas, ¿no? Esta es la forma muy resumida. Esta es la general. Entonces, hay preguntas de examen que les pide hacer bajo cualquier método. Ustedes, lógicamente, ya escogen cuál. Pero hay reacciones que les pide, por ejemplo, la oxidación con ácido mangánico o permangánico. Entonces ahí necesariamente hay que ir por esta opción, ¿no? Sí, hay que leer bien las preguntas. Bien, tenemos reducciones ya, reducciones de ácidos carboxílicos. Esto es un ácido, por cierto, es un ácido carboxílico. Reducciones porque habíamos analizado, no se olviden, en los aldehídos y cetonas, que los aldehídos y cetonas son, en este caso, derivados oxigenados, oxidados de los alcoholes, pero reducidos de los ácidos carboxílicos. La formación del grupo carbonilo, lógicamente, proviene desde el alcohol, ya que la formación del grupo carbonilo entre el ácido y el aldehído ya se encuentra realizada, ¿no? Entonces, mire, dos caminos para realizar esto. Ácido etanoico es la nomenclatura. Luego en el siguiente tema vamos a entrar más detalles de la nomenclatura de ácidos. Ácido etanoico, hidrógeno molecular, ¿no? Aquí, a través de paladio platino, ustedes también pueden hacer uso de lo que es
de los catalizadores reductores como el tetraluminato de litio o tetralumin de litio, ¿no? En este caso utiliza hidrógeno, una reacción heterolítica en reactivo electrofílico y nucleofílico. Desarrollo el ácido carboxílico y tiene esta forma, una función orgánica mixta, el grupo carboxílico, grupo carbinol y grupo hidroxil. Eso lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Pero bueno, aquí hay dos maneras. El ácido, como ustedes hemos venido analizando, cada función debe ser analizada o bien como ácido, como base o como zona de alta densidad electrónica. Los alcoholes ya saben que pueden ser ácidos, pueden ser bases y pueden ser zonas de alta densidad electrónica. Los halogenuros simplemente se disocian como zona de alta densidad electrónica, ¿sí? Los aldehídos, voy a aclarar y lo vamos a ver en propiedades químicas, o bien actúan como ácido o como zona de alta densidad electrónica. Las cetonas solo actúan como zona de alta densidad electrónica. Y los ácidos carboxílicos pueden actuar como ácido, como base y como zona de alta densidad electrónica. Entonces tiene tres tipos de caminos diferentes. Voy a irme por la zona de alta densidad electrónica. ¿Cuál es la zona de alta densidad electrónica de esta molécula? Ya habíamos aclarado a qué denominamos zona de alta densidad electrónica, ¿cierto? A los pares de electrones compartidos entre dos átomos. Y lógicamente esto contiene pares de electrones libres, ¿no? Entonces el doble enlace carbono-oxígeno es su zona de alta densidad electrónica. Como el reactivo electrofílico está en déficit electrónico, busca esa zona haciendo que se rompa en reactivo nucleofílico para el oxígeno debido a su electronegatividad y carbocatión para el carbono. ¿Qué voy a tener? Tengo esta especie. Tengo esta especie formada, ¿cierto? Más hidrógeno, electrofílico y nucleofílico. Se une al oxígeno y viceversa el carbocatión. ¿Qué me formó? Me formó esta molécula. ¿Qué le denominamos nosotros a esta molécula? Es una especie de alcohol inestable, ¿sí? Le denominamos AI cuando es monooxidrilado, alcohol inestable. Pero en este caso es un alcohol inestable polioxidrilado. Ya hemos visto el primer alcohol inestable, ¿se acuerdan? Que era que el carbono contiene el oxidrilo y a su vez el doble enlace. Ese es el primer alcohol inestable. Este es el segundo. El anterior era monooxidrilado e insaturado. Este es polioxidrilado y saturado. Hay diferencia. Alcohol inestable polioxidrilado. Tiene esta estructura. ¿Por qué es inestable? Porque el mismo carbono que contiene al oxidrilo ejerce un efecto inductivo superior en el mismo, ¿no? La electronegatividad es alta sobre este carbono. Hace que uno de ellos actúe como alcohol, dependiendo del reactivo nucleofílico, quedando carbocatión reactivo electrofílico, y hace que el otro oxidrilo se disocie completamente, desprendiendo ácido reactivo electrofílico y oxígeno reactivo nucleofílico. ¿Sí? Tendremos esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, entre opuestos se atraen y que salió reactivo nucleofílico, si ustedes quieren aquí lo hacemos por etapas, ¿no? Carbocatión, salió el oxidrilo, hace que salga el reactivo electrofílico, la formación de agua, y aquí que tenemos la formación del doble enlace entre reactivo nucleofílico y electrofílico, me da el aldehído más el agua. A partir de alcoholes inestables polioxidrilados. Esto es una especie inestable, ¿sí? Ahora bien, segundo método. Ya fuimos por la zona de alta densidad electrónica, ¿no? Aquí voy a poner, si ustedes quieren, por zona de alta densidad electrónica. ¿Ya? Y aquí, ¿qué podemos poner?
ácido base. Incluso esto es por base, ¿no? Pero también puede ser por ácido. Hay una tercera reacción, ustedes ya lo pueden investigar, ¿ya? La que tenemos aquí en la segunda es por base, ¿ya? Y la de arriba en la primera es por zona de alternancia electrónica. ¿Cómo actúa por base? Tengo el ácido de la misma manera, ahí está el ácido. Tengo los reactivos del hidrógeno, ahí están. Como el hidrógeno es considerado un ácido, entonces puede ser considerado este ácido carboxílico como base, desprendiendo reactivo nucleofílico, queda carbocatión, reactivo electrofílico, y que tengo esta especie. Cada uno se une con su opuesto, reactivo electrofílico con nucleofílico y viceversa, y me forma el aldehído más. ¿Se dan cuenta lo sencillo que es? ¿No? Por ácido también, pero hay condiciones, ¿no? ¿Será que por ácido reacciona? En la reducción estamos hablando. ¿Será que por ácido reacciona? Por zona de densidad reacciona, por base reacciona, por ácido reacciona o no reacciona. ¿Qué les diría a ustedes su concepto de por ácido? Aquí debería desprender. ¿Qué debería desprender acá? Protón. Hidrógeno, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Y qué estaría formando ahí? Protones. Reactivos nucleofílicos. ¿Un radical alquilo? Es un ion, no es un radical. Y no es alquiloxóneo, es un ion carboxilato. Pero eso es para la formación de sales. Para este método de reducción no hay reacción por ácido. Solamente por zona de alternancia electrónica y por base. Pero si me dijera formación de sales, sales orgánicas, cuando veamos los ácidos, ahí sí va a haber. ¿Sí? Sí va a haber. Pero es otro tema muy aparte. En este caso, no tendremos. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno. Reducción, miren, reducción de lo que es, en este caso estamos en acilos, ¿no? Vamos a corregir. No es reducción de ácidos carboxílicos, ¿ya? Ahí, eso corrigen reducción de acilos, ¿ya? Se me fue eso, radio taipeo. También puede ser denotada como reducción desde ácidos porque puedo obtener un ácido, puedo obtener un acilo y luego un aldehído, ¿no? Pero vámonos con calma primero. El acilo es esta función, es una función orgánica mixta. No, ¿se acuerdan que no en ácido? Hace rato le dije que el ácido está compuesto también por una función orgánica mixta oxigenada de tercer grado, que es el carbonilo y el oxidrilo, ¿no? Aquí está. Es una función orgánica oxigenada de tercer grado. Tiene el carbonilo y el oxidrilo. Su grupo funcional se llama carboxilo. ¿Qué es el aldehído? Es una función orgánica oxigenada de segundo grado que contiene carbonilo. ¿Y qué es el alcohol? Es una función orgánica oxigenada de primer grado. Anótenlo. ¿Ya? Pero esto es simple.
función orgánica simple de primer grado, función orgánica, el aldehído secundaria, perdón, función orgánica simple de segundo grado con carbonilo, y el carboxilo, el ácido, es una función orgánica oxigenada mixta de tercer grado, que contiene carbonilo y oxidrilo. Ahora, ¿qué va este detalle? Esta es una función orgánica mixta también, ¿sí? Mixta, pero es halooxigenada, porque tiene halógeno y tiene oxígeno, grupo carbonilo y grupo halógeno, halooxigenada, y está entre el segundo y tercer grado, ¿sí? Porque no puede ser superior en grado oxidativo este acilo porque perdió oxígeno más bien, ¿no? Pero no puede estar a la altura del hidrógeno, del aldehído, perdón, porque no contiene hidrógeno. Entonces está entre el segundo y tercer grado, ya este compuesto orgánico. Son compuestos intermedios de grado oxidativo, ya. Bien, entonces se entiende, ¿no? Función orgánica mixta halooxigenada, halógeno y carbonilo. Esa es la función ácido de carbonilo o acilo. ¿Ya? Bien. Más hidrógeno, reductor, dice reductor, reactivo electrofílico y nucleofílico. Ahí está. ¿Qué pasaba con un halogenuro en medio ácido? Primero reaccionaba el halogenuro. ¿Por qué no el oxígeno? Porque el que reacciona primero por electronegatividad es el halógeno. ¿Hacia quiénes? Hacia los señores que denominamos reactivos electrofílicos que se encuentran en déficit electrónico. Mi pregunta es la siguiente. Si este es el reactivo electrofílico y necesita electrones, tiene que satisfacer su déficit electrónico que contiene en ese momento que hubo la disociación heterolítica del hidrógeno molecular. Y aquí tiene dos zonas, una zona de alta densidad electrónica, ¿no?, para adquirir electrones, y un elemento electronegativo que también comparte electrones, ¿no? Aquí, lógicamente, por electronegatividad va a ir a unirse a este compuesto. Aún existe una zona de densidad electrónica mayor acá, porque la electronegatividad del cloro es por encima muy superior a la del oxígeno. Entonces, la atracción del efecto inductivo sigma negativo va a ser fuerte, ¿no? Va a ser fuerte. ¿Sobre quién? Sobre el cloro, que es la del oxígeno. ¿Me entiendes? Eso porque aquí tiene 6 pares de electrones libres sin compartir. Aparte, sumándole eso, allá tiene 4, ¿no? Pero bueno, estamos yendo por electronegatividad, no por zona de alta densidad electrónica, ¿sí? También podría ir por ese camino, pero es otras reacciones, ya, tengan cuidado. Los acilos pueden formar o por haluros o por zona de alta densidad electrónica, ¿ya? Ahorita estamos haciéndolo como haluro, como halogenuro. También puede ir como zona de alta densidad electrónica, pero se dan cuenta, como zona de alta densidad electrónica ya tendría un alcohol halogenado, ¿no? Un alcohol halogenado, el cual lógicamente ese alcohol halogenado primero va a actuar como halógeno, ¿no? Si ustedes se ponen a realizar la reacción, va a ser lo mismo, ¿no? Pero diferentes especies formadas. En este caso, miren, tengo el halogenuro como reactivo nucleofílico, carbocatión, reactivo electrofílico. Tengo esta forma y carbocatión se une con reactivo nucleofílico y nucleofílico con electrofílico. Me forma el aldehído más ácido clorhídrico. Esto es por haluro,
¿no? ¿Qué pasa? Y se los voy a decir a detalle si se va por el otro camino. ¿Qué pasaba? Ustedes pueden escribirlo. Aquí, si tendría el otro método. Aquí yo tenía la disociación entre la zona alta densidad electrónica en vez del halogenuro. ¿Ya? Nucleofílico acá, electrofílico acá. Ya, vayan notando. ¿Sí? Como es nucleofílico y electrofílico acá, el hidrógeno se va al oxígeno y este hidrógeno se va al carbono, ¿cierto? Y tengo que CH3, carbono, ¿no? CH, halógeno, ¿no? Y carbono y OH. Eso tengo, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿qué va a pasar con ese alcohol halogenado? Ya no es un acilo, es un alcohol halogenado, se redujo. ¿Ya? A ver. Aquí abajo lo tenemos. Hoy estamos aquí abajo, ya lo iba a hacer. Y está. Aquí está, miren. Lo que le estaba hablando, ¿no? Tenemos la ruptura heterolítica del hidrógeno en la zona alta densidad electrónica. Carbono positivo, oxígeno negativo. Vamos a tener esta especie halogenada. Se une a un alcohol inestable halogenado. Es el tercer tipo. Anótenlo, ya van 3, hay más de 7. Ya van 3. Alcohol inestable halogenado. ¿Sí? O haloalcoholes. Tenemos esto, ¿cierto? ¿Por qué inestable? Porque el mismo átomo que contiene al oxidilo contiene un halógeno y eso es electronegatividad y efecto inductivo bastante fuerte sobre el mismo. ¿Cómo que hace actuar esto? Como halógeno, desprendiendo nucleofílico, reactivo nucleofílico, y como queda el carbono positivo en déficit. Como está en déficit, necesita satisfacer el déficit con algún elemento que le comparte electrones. Y el único que puede compartir electrones es el oxígeno. Y aquí hay dos maneras posibles. ¿Sí? O me forma la especie de alquiloxonio o me desprende como ácido, si se dan cuenta. Es lo mismo. ¿Sí? Reactivo electrofílico genera un hidrógeno, se va al halógeno. Reactivo nucleofílico, ¿no? Con el electrofílico se une formándome, ¿no? En este caso, el doble enlace. Si yo quisiera formar el radical alquiloxonio aquí, ¿qué pasaba? No se olviden que aquí yo tengo dos electrones libres, ¿no? 2 pares de electrones libres. ¿Ya? Aquí, ¿no? Es así, ¿cierto? Como este está en déficit electrónico, va a compartir con uno de ellos, ¿no? Comparte. ¿Qué iba a haber aquí abajo? Voy a hacer solo para el carbono. Carbono iba a tener el doble enlace, ¿ya? Oxígeno. Esto iba a estar como hidrógeno, ¿no? Y aquí simplemente iba a tener un par de electrones libres. Y esto iba a ser una carga positiva, ¿no? Lógicamente aquí usted tiene lo que es su hidrógeno, ¿no? Y aquí tiene lo que es la cadena R. ¿Sí? Lógicamente más el halógeno, ¿no? Entonces, formé un reactivo electrofílico, que es el oxonio. Ahora, esto se desprende heterolíticamente, ¿cierto? Sí, se desprende heterolíticamente, allí está. Reactivo electrofílico,
se atrae y se une para formarme el ácido. Así es. El mismo ácido que está aquí. ¿Y cómo queda esto? Este es reactivo nucleofílico ahora. De estos dos electrones que compartían, ¿no? Voy a decir así, hidrógeno y oxígeno. Hubo esa ruptura y este oxígeno se quedó con este electrón que compartía y le arrancó el otro. Entonces quedó con los dos electrones de esta manera, más los otros dos electrones que ya contenía, se formó sus dos pares de electrones libres. Entonces formó el aldehído con doble enlace. Ahí está. Los pares de electrones libres que ya contenía y los que ganó en la ruptura heterolítica. Y lógicamente la carga de más menos se vuelve cero. Y si me aplica carga formal en el aldehído, es cero. Solo hay cargas formales cuando hay disociaciones. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Entonces, miren, de cualquier manera podemos formar, ¿no?, el mismo compuesto. ¿Dudas, consultas? Pregunten. ¿Podría mostrarlo todo el ejercicio, ingeniero? Quisiera ver la primera parte, por favor. Ya. Ahí. Sí, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Este es un alcohol inestable. ¿Qué más era? El tercero, ¿no? De tercer tipo. Alcohol inestable halogenado. Y miren, se los pongo en la estructura. Ustedes pueden tener, ¿no?, el primer alcohol inestable AI es con doble enlace y oxidril. Monoxidrilado, si ustedes quieren ver. El segundo es el polioxidrilado, sobre el mismo carbono. Tengan en cuenta que estamos sobre el mismo carbono, primeramente. Y aquí hay un oxidril. Ahora es alcohol inestable halogenado, pero ya no hay insaturaciones, ¿no? Y hay un halógeno. Y es monooxidrilado. Lógicamente, todos estos alcoholes inestables tienen sus variantes, ¿ya? El primero puede ser halogenado, puede ser sulfonado, nitrogenado, metálico. Hay una infinidad. Cada uno de estos tipos varía. Unas 5 formas diferentes. Pero no vamos a entrar en ese detalle porque es orgánica 3, ¿ya? Y los de bioquímica lo llevan, ¿sí? Hay orgánica 4 igual, por cierto. Ya eso es otro análisis espacial que se hace, ¿ya? Pero ahí ya desglosan eso, ¿sí? Desglosan. Pero nosotros basta con conocer estos alcoholes inestables, ¿no? Su procedencia, ya en qué se desglosan, ya no. Eso es un análisis más profundo que se lo puede hacer, ¿no? Que lógicamente estudiándolo, leyéndolo, se lo pueden entender, ¿sí? Pero la base es esto, ¿no? Esto es para saber sumar, luego ya si desea multiplica o divide, ¿no? ¿Sí? Eso ya para los bioquímicos, los químicos, ¿sí? Deben conocerlo bastante bien a profundidad, porque eso es la química, ¿no? Es, por ejemplo, aplicable a las proteínas, los ácidos polioxigenados, nitrogenados, sulfonados, vitaminas, aminoácidos, ¿no? Reaccionan en el organismo en presencia de algún compuesto químico, y eso es farmacología. Y esa farmacología es la que ha tenido, ¿no?, a todos los países investigando la vacuna contra el COVID, ¿sí?
lo que es la química celular, la bioquímica, ¿sí? Entonces, todo eso nace desde los mecanismos de reacción. Para llegar a esas etapas, lógicamente, de investigación ya celular y ver, ¿no?, qué compuestos con qué reacciona, eso es química, mismo reacción, ¿no? Cuando usted le coloquen la vacuna, en su organismo hay un mecanismo de reacción. No se olviden de eso. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Y dicen, ¿no?, ¿por qué hay diferentes vacunas? ¿Por qué hay diferentes mecanismos de reacción? Y se los estoy mostrando, aquí están. Puedo hacer por este, puedo hacer por el otro. En la oxidación puedo hacer por uno, puedo hacer por el otro. Aquí está, puedo hacer por este, puedo hacer por el otro. Pero ¿cuál es la finalidad? Ahí está mi finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la vacuna? Inmunizar. Generar anticuerpos. Ahí está. ¿El camino varía? Claro, puede variar en una dosis, dos dosis. Un mecanismo más largo que el otro. ¿Me entienden? Para ver lo interesante de la química orgánica. ¿Por qué es química orgánica eso, no? Bueno, estamos pasando mucho a bioquímica. Farmacología, bioquímica. ¿Alguna pregunta sobre la materia? ¿Y en el examen cuál método podemos usar? ¿Cualquiera? Ah, buena pregunta. Si le dice obtenga un aldehído por cualquier método de obtención, usted elige, porque le está diciendo cualquier método de obtención, ¿no? Pero este es uno, reducción. Tengo otro acá, de ácido, es diferente. Reducción de funciones, esos son métodos diferentes. Pero ahora, ¿cuál método utiliza en ambos? Usted decide. Ahora, si le condiciona por zona de alta densidad electrónica, ya es específico, ¿no? O por base es específico de este método. Lo mismo acá. Este es otro método para obtención de aldehído, pero en uno hace por haluro y otro por zona de alta densidad electrónica. Entonces, usted tiene su método que eligió. Si no le dice cómo debe obtenerlo, usted elige el que quiera. ¿Le entendió más este? Hace este. ¿Le entendió al otro? Hace el otro. Si la pregunta condiciona al primero, es específico a este. Si no, al otro. ¿Me entiende, no? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ninguno. Bueno, digamos. Bien, tengo oxidación ¿no? ¿De qué compuesto? Halogenuros, ¿no? Los enuros pueden ser alifáticos, aromáticos, pero son polihalogenuros, ¿sí? Compuestos polialogenados. Bien, ¿qué tenemos, no? En este caso, un carbonato de calcio en medio ácido, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a tener? El dicloruro de bencilo más carbonato de calcio. Aquí está el dicloruro de bencilo, los dos cloros, no sobre el benceno, sobre el carbono, más el carbonato de calcio. Como una sal, la sal dijimos que contiene una disociación electrolítica, ¿no? Reactivo nucleofílico, electrofílico. Como halogenuro, en medio ácido, ahí está el medio ácido, actúa, ¿no?, como reactivo nucleofílico, halógeno, electrofílico, carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo la introducción del carbono, desgloso lo que es el ion, ¿no?, carbonato, ahí está, lo desgloso y me queda más un halógeno. Salió un halógeno, ¿no?, como reactivo nucleofílico, salió. Más el calcio, 2 veces positivo, ¿no? Doblemente positivo, sigue estando con un positivo acá, como reactivo electrofílico, ¿no? Entonces no solamente un par de electrones. Bien,
tengo esta especie aloxigenada. ¿Se acuerdan que le dije que hay especies aloxigenadas? Esta es una derivada de la anterior porque es aromática inclusive, ¿no? Pero no contiene lo que es oxidrilo ni carbonilo. En formación sí. Entonces esta especie aloxigenada actúa como halógeno primeramente, sale el reactivo nucleofílico, ahí está, sale y se va a unir al electrofílico, que es el metal, ¿no? Es un compuesto organometálico, ¿ya? Hay formación de compuestos organometálicos aquí en esta especie, ¿sí? Y tengo el reactivo electrofílico aquí para el carbono. Ahora bien, entre el reactivo electrofílico y el reactivo nucleofílico aquí, porque este carbono aún no se dio esos electrones, no compartió en el momento de adicionar lo que es el carbonato, hay una atracción entre el electrofílico y nucleofílico. Hay un enlace, ¿no? Se forma un compuesto organometálico, ¿no? Más, lógicamente, este catión. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya se le escucha. Ahora sí, hace rato estaba cortado. Ya, no sé qué pasó. Se cortó. Al parecer está fallando mi computadora. Bueno. Ya. Bien, entonces, bueno, estamos... ¿Hasta dónde me escucharon? Disculpen. Casi nada, ingeniero. ¿Podría volver al principio, por favor? ¿No se escuchó nada? Ya. Bueno. Ya, entonces, me avisan ya si no se escucha. Tienen que avisarme. Ya, tengo la oxidación de, en este caso, vamos a analizar halogenoros de alquilo guarilo polihalogenado.
Como ya hemos analizado mucho los nodos de alquilo, vamos a colocar un aril. El dicloruro de bencilo más carbonato de calcio. En la oxidación en medio ácido con ácido nítrico. ¿Se escucha? Sí. Ingeniero. Y se escucha. Sí. Bueno, entonces, aquí está mi halógeno de alquilo. Ya. Mi halógeno de alquilo, arilo, perdón, halogenado, más la sal que tiene una disociación heterolítica, una reacción heterolítica, porque es una sal, ¿no? Ahí está el reactivo electrofílico y reactivo nucleofílico, ¿sí? ¿Cómo actúa el halógeno en presencia de sales? En medio ácido, por eso el ácido, como halógenos. Sale el reactivo nucleofílico, queda carbocatión. Reactivo nucleofílico con electrofílico, el metal, queda cargado aún positivamente, porque esto está 2 veces positivo, no se olviden. Tengo una especie electrofílica aún metálica, la cual puede formar compuestos organometálicos, ¿no? Ahora bien, si se dan cuenta, yo voy a tener lo siguiente. Tengo, ¿no?, el enlace con el carbono, ya, carbono positivo, reactivo electrofílico, reactivo nucleofílico, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Puedo tener aún lo que es un compuesto organometálico con el ion, no se olviden, puedo tenerlo, por eso dice compuesto organometálico. Simplemente el calcio positivo viene aquí a este oxígeno y se transforma en una especie de compuesto organometálico oxigenado, halogenado, metálico y aromático, por cierto, ¿no? Son compuestos complejos. Bien, pero no lo vamos a unir, ¿sí? Porque va a ser la misma disociación. Tengo el reactivo electrofílico y el reactivo nucleofílico como ion, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? El halógeno desprende como reactivo nucleofílico porque este carbono necesita encontrar ya su, se podría decir, estabilidad, y haciendo que forme un reactivo electrofílico con el oxígeno. Entre electrofílico y nucleofílico se atraen, y entre reactivo, en este caso el nucleofílico de halógeno, sale y se une al electrofílico del metal, ¿no? Formándome lo que es el cloruro de calcio, más esta especie aromática oxigenada. Hay una alta electronegatividad sobre el mismo carbono, se dan cuenta, un efecto inductivo sobre el mismo carbono que los contiene a los tres bastante fuerte. ¿Ya? Este es un derivado del alcohol inestable, de un alcohol polioxidrilado, que aún no hemos visto, pero hace que la fuerza entre los enlaces carbono-carbono que existen, el enlace cisma, se rompa, haciendo lógicamente carbocatión para el carbono, que genera el efecto inductivo positivo como carga, y lógicamente reactivo nucleofílico para el carbanión, ¿no? Por esa zona alta en sí electrónica, esa electronegatividad. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo de esta manera la especie carbonada como carbocatión, y que se formó esto, ¿no? Reactivo nucleofílico aquí, ¿sí? Sobre este carbanión. ¿Qué hace? Ahora, como ya no hay en este caso la unión entre carbono-carbono que afecte a ese efecto inductivo sobre toda la estructura, ocurre, hay simplemente oxígeno sobre el mismo carbono, que también los vuelve inestables, si se dan cuenta, los vuelve inestables a su vez, pero ya no hay enlace carbono-carbono, y no puede ser posible que rompa con este oxígeno. Primeramente, debe romper entre oxígeno como reactivo nucleofílico y electrofílico. Como electrofílico y carbanión negativo se atraen, me forma un doble enlace. Me forma doble enlace en el carbono, y yo que tengo el nucleofílico formado por derecha, y en este caso, ¿no?, tengo el carbocatión formado que viene de un inicio por izquierda. Ahora sí,
el reactivo nucleofílico formado por derecha necesita satisfacer, completar, en este caso, ¿no?, compartir esos electrones que contiene. Hace que el enlace carbono-oxígeno, el que se encuentra estable, se rompa heterolíticamente, generando reactivo nucleofílico para el oxígeno, reactivo electrofílico para el carbono. Entre el electrofílico y nucleofílico me forma un doble enlace, y aquí tengo entre nucleofílico y carbocatión formado desde un inicio, si se dan cuenta, desde acá, ¿no? Desde acá, ¿sí? Forma doble enlace. ¿Qué tengo? Benzaldehído o benzenocarbaldehído, dióxido de carbono y cloruro de calcio. ¿Se acuerdan que hablamos de resonancia? Sí, podemos hablar de resonancia en compuestos a partir del dióxido de carbono porque son carbonílicos en este caso. Yo puedo tener lo siguiente. Resonancia de la movilidad electrónica, no se olviden, es apreciable ya en enlaces sigma y pi. Tengo ¿no? Dióxido de carbono, etapa A. Oxígeno 1 voy a llamar, oxígeno 2. Y voy a decir, bueno, aquí hay una ruptura electrolítica entre el carbono 1 y el oxígeno 1, reactivo nucleofílico y electrofílico, ¿no? Debido a la ruptura entre el carbono 1 y oxígeno 2, reactivo electrofílico y nucleofílico, ¿sí? Me forma una especie resonante donde hay un polo positivo y un polo negativo para ambos oxígenos. Entonces voy a formar primeramente el enlace que se rompió con el primer oxígeno, oxígeno 2, hasta la etapa A2. Y al final, como etapa B, tengo la misma molécula. Simplemente, ¿qué pasó? La carga se movió entre oxígeno, entre carbono, oxígeno 2, entre oxígeno 2, carbono, y carbono, oxígeno 1, y viceversa. Volvió a ser la misma molécula, ¿no? Entonces, entre A1 y A2 se dan cuenta que pasó de enlace doble a enlace simple y viceversa, de enlace simple a enlace doble. Hay una movilidad electrónica del enlace pi, y eso es resonancia. Y eso lo estamos analizando, miren, para el dióxido de carbono. Lo mismo se puede analizar para el benzaldehído, ustedes lo van a hacer a modo de practicar. ¿Qué pasa si rompo este doble enlace de acá? Como resonancia simplemente, ¿sí? No para entrar en reacción aquí, como resonancia. Este será negativo, este será positivo. ¿Y qué va a pasar ahí? Ya hemos visto resonancia del benceno. ¿Se acuerdan que aquí tenemos esto? Un enlace, aquí tengo otro enlace, aquí tengo otro enlace. Para satisfacer esa carga positiva del carbono, ¿qué va a pasar? Esto se va a romper. ¿En cómo? Negativo, positivo. Y aquí va a haber formación de doble enlace. Y estoy aplicando la resonancia para ese lado, ¿no? Aquí voy a tener ahora ruptura, negativo, positivo. ¿Qué va a haber aquí? Formación de doble enlace. ¿Qué voy a tener aquí? Ruptura, negativo, positivo, formación doble enlace. Y por último, positivo y la zona de alternancia electrónica se rompe nuevamente en negativo y positivo, queda nuevamente el carbono, y aquí formación de doble enlace, y entre carbono positivo y oxígeno negativo forman nuevamente el doble enlace. ¿Y qué hice? Hice rotar la carga sobre toda la estructura del benceno. Eso es resonancia, y se puede aplicar a cualquier molécula que tenga doble enlace. ¿Se apreció? ¿Se entendió? ¿Podría volver a explicar eso de la resonancia, ingeniero, por favor? ¿De qué compuesto? Del benzaldehído. Ya. A ver. Espérame un ratín.
explicarlo, lo vamos a hacer. ¿Ya? De un minuto. Hoy me olvidé de conectar mi pizarra. Espérenme un minuto, ¿ya? Ahorita lo hacemos. Bueno, ¿se escucha? Sí. Ingeniero. Sí. Ya. A ver. Veamos. Queremos esta molécula, ¿no? Ya. Ahí está. Vamos a la resonancia de esto, ¿no? Porque ya hemos visto la del benceno, ¿se acuerdan? Sí, le hemos visto la del benceno. Y le puse RS1, ¿no? Y podemos poner resonancia. A ver. Resonancia de los aldehídos. Ya le ponen ahí. Bien. Entonces yo quiero hacer de esta molécula digamos lo siguiente. La resonancia es la movilidad electrónica de estos electrones que contienen esta molécula, ¿no? Ahorita no hay carga formal 0, pero nosotros podemos decir, bueno, va a existir aquí, ya, esta es la etapa A, la molécula A, ¿sí? Inicial. Bien, voy a decir, tengo el benceno, ya, tengo el benceno, carbono, tengo el hidrógeno, doble enlace, oxígeno, y voy a dibujar aquí. Doble enlace, doble enlace, doble enlace, ¿cierto? Voy a decir que hay una ruptura, ya, hay una ruptura del doble enlace carbono-oxígeno. Hay una ruptura, ahí está, heterolítica, reactivo nucleofílico, reactivo electrofílico, positivo para el carbono. Aquí hubo la ruptura, ¿no? ¿Sí? Una ruptura. Bueno, ¿cómo se va a comportar esta molécula? Voy a tener lo siguiente. Ya, voy a tener lo siguiente. Voy a tener esta molécula. ¿Sí? Doble enlace, doble enlace, doble enlace, simple enlace, carbono, simple enlace, oxígeno, negativo, carbono positivo, reactivo nucleofílico y reactivo electrofílico, y aquí hidrógeno, ¿cierto? Bueno, necesitamos satisfacer la molécula a sí misma, la carga de este carbono positivo, porque está en déficit. ¿Con quién más va a satisfacer si no está en reacción, simplemente está moviendo sus electrones que contiene la molécula? Hace que exista una ruptura del anillo, en este caso, no del anillo, perdón, del doble enlace del benceno, del más cercano. Ya puede ser por izquierda o por derecha, como ustedes quieren. No estamos viendo por izquierda.
porque de esa manera lo hemos planteado. Podría estar a este lado, habríamos ido por derecha, no hay problema. Hacemos que se rompa el doble enlace entre el carbono 1 del benceno y el carbono 2. ¿Sí? ¿Qué carga tiene? Estructura heterolítica, reactivo nucleofílico, reactivo electrofílico, ¿cierto? ¿Ya? Ahí está. Vamos a acercar más. Ahí. Ahora se ve la carga. ¿Sí? Sí, ingeniero, se ve. Ahí está. Reactivo nucleofílico y electrofílico. Bueno, entre reactivo nucleofílico y electrofílico, ¿ya? Entre el carbono 1, carbanión, y carbono electrofílico, carbocatión, hay una atracción, ¿no? ¿Sí? A ver, esperen un ratingo, le voy a decir a mis otros alumnos que esperen un momento. Vemos esto. Ya. Ahora, bueno, hay una atracción, ¿no? Satisface el doble enlace. Bueno, veamos qué tenemos. Tenemos benceno, ¿no? Tengo lo que es el benceno, ahí está. ¿Sí? Está el benceno. Este estaba carbono positivo, le denominamos, ¿no? Carbono positivo, carbono 2, ¿no? Del benceno. Doble enlace del carbono 1 del benceno al carbono 0, si ustedes quieren llamarlo esto, carbono 0 del carbonil. Ahí está, carbono 0. Hidrógeno, ¿sí? Y aquí tengo simple enlace, reactivo nucleofílico, oxígeno negativo. Tiene, ¿no? Ahí está. Sigue manteniendo este doble enlace y este doble enlace, la estructura del benceno, ¿cierto? A eso modificamos. Ahora tengo, si se dan cuenta, otra especie en déficit, pero ya no el carbono 0, ni el carbono 1. Es el carbono 2, ¿no? La carga rotó el déficit. Ahora debo satisfacer ese déficit con el siguiente. Doble enlace, la zona de alta densidad electrónica, haciendo que esta se rompa nuevamente. El otro doble enlace se rompe. Reactivo nucleofílico, carbono 3, reactivo electrofílico positivo, carbono 4 del benceno. Entre reactivo nucleofílico y electrofílico, entre el carbono 2 y 3, hay una atracción. Ahí está, se atraen. Hay una formación del doble enlace. ¿Cómo queda esta molécula ahora? Tenemos, ¿no? Lo que es el benceno. Sí, ahí está. Tenemos el benceno. Primeramente el doble enlace. Aquí tenemos entre el carbono 1, ¿sí? Y el carbono 0. Simple enlace hidrógeno, simple enlace oxígeno, reactivo nucleofílico. Entre el carbono 2 y el carbono 3, ¿qué pasó? Formó un doble enlace. Ahí está el doble enlace. ¿Se entiende? El carbono 4, ¿qué pasó con el carbono 4? Se encuentra como reactivo electrofílico en déficit positivo. ¿Sí? Positivo. Y este doble enlace aún se mantiene. Ahí está, ¿no? Miren, es un rediseño de las estructuras de qué cool. ¿Dónde hemos visto esto en las estructuras de qué cool? Porque aquí puedo ir para mostrar la estructura de qué cool. Haciendo un paréntesis, yo puedo hacer esto para mostrar la estructura de qué cool del benzaldehído. ¿No? Voy a hacer romper este doble enlace del carbono 0 y carbono 1, ¿ya? Que voy a tener reactivo electrofílico, reactivo nucleofílico, ¿no? Si yo hago romper este doble enlace para mostrar la estructura de qué cool nomás, solamente eso. Ya no estoy haciendo, estoy pausando la resonancia. Negativo, y aquí tengo que enlace doble, aquí carbono 4 positivo,
carbono 3, carbono 2, carbono 1, carbono 0. Hago la ruptura heterolítica entre el carbono 0 y 1 para demostrar la estructura de Kekulé. ¿Cómo se comporta? Carbocatión, carbanión, carbono 1. ¿Y eso qué me demuestra aquí? Para la estructura de Kekulé que voy a tener entre carbono negativo, carbono 1 y carbono 4 hay una atracción, ¿cierto? Otro enlace. Esa estructura de Kekulé ya la hemos visto. Pero en este caso no es solo benceno, porque a su vez entre reactivo nucleofílico y electrofílico oxígeno-carbono hay la formación del aldehído. Pero esto es para formar la estructura de Kekulé. Pero yo no quiero eso, ya sé, ya me lo sé, dicen, ¿no? Bueno, sigamos con la resonancia de esta etapa. Esto es como simplemente un plus explicando, ¿ya? Ahora bien, este carbono 4 está en déficit electrónico. Debe complementarse y hace que se rompa el doble enlace que ya existía en reactivo nucleofílico, carbono 5, reactivo electrofílico, carbono 6. ¿Cómo queda ahora nuestra estructura? Queda lo que es el benceno, ¿no? El doble enlace que había entre el carbono 2 y 3 del benceno, el carbono 1, doble enlace el carbono 0, simple enlace hidrógeno, simple enlace oxígeno, reactivo nucleofílico. Entre el carbono 4 y el carbono 5, cargas opuestas se unen, me forman un doble enlace, ¿cierto? Ahí está, forman un doble enlace. ¿Cómo queda el carbono 6 como reactivo electrofílico? Positivo. Ahora tengo que satisfacer el carbono 6. Debo satisfacerlo porque está en déficit electrónico. ¿Con quién lo satisfazco si el carbono 1 por izquierda no tiene ya el doble enlace y por derecha tampoco? Pero tiene por encima un doble enlace con el carbono 0 que se formó a un inicio. Así es. Lo rompo ese doble enlace, haciendo que quede carbono 1 reactivo nucleofílico, carbanión, y carbono 0 reactivo electrofílico. Entre reactivo electrofílico y nucleofílico, entre carbono 6 y 1, ¿qué hay? Una atracción, forma el doble enlace, ¿sí? Y tengo que, y entre carbono 0 y oxígeno hay la misma atracción inicial, forma un doble enlace que tengo. Benceno en doble enlace, doble enlace, doble enlace, carbono, hidrógeno, doble enlace, carbono. ¿Qué es esta molécula? Es la etapa B. Bien. ¿Dónde está la etapa A? Ahí está la etapa A. No, aquí. Pero ya está, ¿no? Oh, qué pedo. Ustedes quieren antes de la ruptura o en la ruptura. ¿Qué pasó en esta etapa A? El doble enlace, ¿dónde está? Ahí. A ver. Esto es, ¿no? El doble enlace. Sí. ¿Sí? Se deslocalizó, si yo hago carbono 1, carbono 2 aquí y viceversa hasta aquí nuevamente, carbono 1, carbono 2, sí hubo deslocalización. Por ende hay resonancia. ¿Puedo ir ahora al revés? Puedo hacerlo. Quiero hacer la resonancia desde B a A. ¿Yo qué resonancia hice? Desde A a B. De esta forma, ¿no? Por izquierda. Si se dan cuenta, por izquierda lo hice. ¿Puedo hacerlo por derecha ahora, haciendo esta ruptura aquí y hacerlo a este lado? Puede. Pero está yendo de resonancia de B a A. Es lo mismo, solo que cambia el sentido.
¿Alguna pregunta? No, auxilio. ¿Se entendió? Resonancia tienen todas las moléculas. Si tienen lo más sencillo del benceno, los aldehídos son lo mismo, solamente que un doble enlace más. Imagínense, la resonancia se puede representar por estereoquímica, con los dibujitos que les mostré a un inicio, ¿no? Cada una de estas estructuras se puede escribir de forma espacial, ¿ya? De forma espacial. Como lo hemos hecho en la clase teórica, ¿se acuerdan? He dibujado las estructuras, ¿sí? En el simulador. ¿Dudas? Preguntas, pregúntenme. Consulta. Bueno, ahí está. Y eso nos forma benzaldehído, benceno carbaldehído o dióxido de carbono. ¿Sí? Bien, a ver, ¿qué más tenemos? Oxidación de alcoholes, acilación, bueno, esto ya es para cetonas. Esto ya es para cetonas. Bueno, hemos ido con calma, ya no me da el tiempo. Tengo otra clase ahorita. Lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar el siguiente sábado. Y el siguiente sábado lo voy a ir un poco más rápido porque miren, hemos estado simplemente en síntesis de aldehído. Nos falta síntesis de cetona y propiedades químicas de AM. Entonces ahí ya voy a ir un poco más rápido para que acabemos aldehído y cetona. ¿Está bien? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, ¿alguna duda, consulta? ¿Ninguna? Muy bien. Eso sería todo, jóvenes. Sí, que tengan un buen día. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Ingeniero.